gusto de poder nuevamente reunirnos en nuestra última sesión en las conversaciones porteñas de historia del derecho. Eh, es la última sesión de este año, volveremos el 2021, ojalá ya de manera presencial. Eso es lo que esperamos nosotros en el departamento. Así que los dejo invitados, obviamente, para el próximo año, ¿no? En un formato ojalá distinto. De todas formas, valoramos en especial la participación de todos los exponentes durante este semestre. Ha sido una buena experiencia. Hoy tenemos una última sesión, va a cerrar este ciclo de 2020 Manuel Bastías. Manuel lo conozco ya hace varios años de Frankfurt. Él es investigador principal ahí en el Instituto Max Planck para Historia del Derecho Europeo. Es doctor en Historia por la Universidad Libre de Berlín y está a cargo, como les mencionaba, de un proyecto que en inglés es Globalizing Normativities, a Global Legal History. Su proyecto sería como localizando, le podríamos preguntar también cómo traducir aquello, localizando las normativas, algo así. Tiene muchas y muy buenas publicaciones en distintas y muy buenas también importantes revistas en Alemania, en otras partes del mundo también. Así que es un gusto tenerlo con nosotros hoy acá en nuestra sesión final de las conversaciones porteñas de historia del derecho. Tendremos, como ya es costumbre, 30 minutos de exposición de Manuel, luego una ronda de preguntas, así que los invito a participar tanto a través del canal interno como a través de en la plataforma de YouTube, ¿no? Esas van a ser nuestras formas de interacción. Así que Manuel, te doy el pase y muchas gracias por la participación hoy en día. Bueno, gracias Fernando. Bueno, antes que nada agradecerte la invitación para, digamos, presentar mi investigación acá en este formato. Estábamos recordando que no se pudo hacer mi visita a Valparaíso a inicios del año por la pandemia, así que, bueno, peor es nada, ¿no? Así que vamos a tratar de hacerlo en el formato virtual. Acá ya es un poco tarde, pero es un gusto poder, digamos, tener este foro y ojalá se dé una buena discusión. Lo que les quiero presentar hoy día es parte de una investigación de un libro que estoy trabajando sobre zonas de frontera en Chile y en Filipinas, ¿no? Entre 1750 y 1860. Y lo que quiero tratar de contarles hoy día, o lo que voy a tratar de mostrar, es que hay diferentes formas de entender el derecho y de investigar el derecho y de, por tanto, hacer historia del derecho. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que tú mencionabas del proyecto Globalizing Normativities, que sería como localizando normatividades, y a través de ese tipo de metodología hacer una historia global del derecho. Lo que estamos tratando de hacer es tratar de mirar historias del derecho quizás diferentes, ¿no? Que se enfocan mucho más en historias locales, en espacios diferentes, y que tratan de mirar más allá del espacio europeo y de esta tradición de derecho europeo que uno acostumbra a ver en las facultades de derecho. Así que eso va a ser un poco el espíritu de la charla. Voy a compartir la pantalla para que vean la presentación. Y voy a leer mi presentación, así que les pido disculpas si es que se vuelve un poco denso en algunas partes, pero a mí me ordena mejor de esta forma. Entonces, como les dije, pues, esto es parte de un libro en el que estoy trabajando. Yo hoy día voy a presentar solo la parte de Valdivia, que es lo que llevo más avanzado, y la idea es combinarlo con Filipinas. Entonces, la idea de este libro proviene de una combinación de algunas cosas que ya sabemos y algunas cosas que no sabemos. Sabemos, por ejemplo, que en el curso del siglo XIX el sistema jurídico cambió de diferentes formas en diferentes partes del mundo. Aunque cambió de forma diferente, sabemos también que hay una tendencia más o menos generalizada hacia el establecimiento de una distinción entre derecho público y derecho privado,
con los correspondientes cambios institucionales, que, digamos, procedimentales, doctrinales, dogmáticos, organizacionales, que se producen en algún momento del siglo XIX. Sobre lo que sabemos menos, especialmente en las regiones fuera de Europa, el alcance que estos cambios tuvieron en relación con las relaciones de tierra y las relaciones de propiedad. En este sentido, si bien en Europa se podía observar el fin del antiguo régimen y su manera de regular las personas y la tierra, ¿cierto? La Revolución Francesa es lo que es la imagen más fácil. No hubo una lectura equivalente para describir los cambios en la relación con la tierra en las regiones fuera de Europa. Y por lo tanto, los regímenes de tenencia de la tierra en las regiones fuera de Europa, en lugar de presentar una ruptura entre el antes y el después del periodo revolucionario, se reconstruyen en general como experimentando transformaciones antes y después de la colonización europea. La imagen que se crea así es que en lo que respecta a la tierra, el siglo XIX no fue un periodo de transformación, sino uno de continuidad. Y aquí esto se contrasta, por ejemplo, con lo que sería el derecho constitucional, por ejemplo, que en general se pone el momento fundante antes y después colonia, república. La Constitución se suele entender como una bisagra. En temas de tierra y propiedad eso no es el caso. Ahora, mi libro trata de repensar estas nociones y de disociar las ideas de derecho y Estado. Entonces, separar derecho del Estado, examinando cómo se estructuraron los regímenes de tierra, de tenencia de la tierra en las zonas fronterizas del Imperio Español y cómo estos regímenes cambiaron en el curso del siglo XIX. Mi interés en las fronteras es que requieren repensar el derecho de una manera que no ponga el Estado en el centro, que es la idea que está detrás de mi título provisorio, Derecho Fronterizo. Mi proyecto, por tanto, se concentra en cómo se regulaban las relaciones en torno a la tierra, concentrándome fundamentalmente en escrituras de compra y litigios, como instrumentos que regulaban las relaciones con la tierra en la práctica. Estos documentos proporcionan rico detalle sobre cómo se representaba y dividía el espacio, cómo se definían los dueños, cómo se regulaban las transferencias de los derechos a la tierra y cómo se adjudicaban los conflictos en torno a la tierra. Esto lo vamos a ver más hacia el final, pero a continuación presentaré algunos de los principales argumentos que guían mi investigación. Primero, argumentaré que dado el contexto histórico particular que proporcionan, las fronteras presentan buenas condiciones para explorar cuestiones sobre derecho y sobre tierra. En segundo lugar, daré una amplia caracterización del derecho de antiguo régimen para ilustrar por qué ni el paradigma del Estado ni el paradigma de los derechos de propiedad privada proporcionan marcos adecuados para describir los regímenes de tenencia de la tierra en el contexto de la colonización española, y tampoco después. En tercer lugar, construyendo sobre estas ideas, voy a presentar un análisis de las ventas de tierra huilliches que tuvieron lugar en las inmediaciones de Valdivia entre 1790 y 1850, para ver lo que ellas revelan sobre el funcionamiento del derecho en este contexto histórico específico. Voy a pasar a la primera parte. En el contexto de la apropiación contemporánea de tierras, caracterizada por el conflicto entre las formas tradicionales de uso de la tierra y la explotación de recursos por las grandes empresas transnacionales, o sea, hay que pensar en los conflictos que hay en la Araucanía hoy día, a menudo se olvida que el nacimiento de la sociedad moderna estuvo ligado a la desarticulación de la vida rural y a la consolidación del mercado mundial. Karl Polanyi fue uno de los primeros autores que nos recordó que la comodificación de la tierra fue un desarrollo global bastante tardío y uno de los catalizadores cruciales de las transformaciones más amplias del siglo XIX. Hasta entonces, nos dice Polanyi en su libro famoso hasta entonces, nos dice Polanyi, la organización de la compra y venta de tierra estaba sujeta a un conjunto de relaciones institucionales que eran totalmente diferentes del poder de la organización de la economía. Tanto si estaba sujeta a estatutos y ordenanzas como a costumbres y tradiciones del lugar, la tierra estaba inexorablemente ligada al tejido social de la comunidad. Si bien la economía y los mercados de algún tipo son intrínsecos a la vida social, según Polanyi, solo con el inicio de la revolución industrial, la lógica del mercado autorregulado comenzó a organizar la producción y la distribución de los bienes según los precios del mercado, lo cual implicaba
que toda la producción se vendía en el mercado y que todos los ingresos derivaban de estas ventas. Por consiguiente, la tierra y el trabajo comenzaron a ser tratados como mercancías, es decir, como objetos que se compraban y vendían según los precios del mercado, lo que significaba que tanto los seres humanos como su entorno natural fueron subordinados a las leyes del mercado. Y ese sería como el estado actual de la cosa. La continua expansión de esta lógica no podía sino producir situaciones de dislocación social y la destrucción del medio ambiente, ¿cierto? Porque la lógica del mercado es la que prima, no la lógica ni de la comunidad ni del entorno natural. Aun cuando Polanyi sugería que la historia del siglo XIX se caracterizaba por un doble movimiento en el que los efectos perniciosos de la organización de los mercados mundiales de mercancías, capitales y divisas serían contrarrestados por un contramovimiento de autopreservación social, y aquí él ubica también las leyes sociales, por ejemplo, que protegen a los trabajadores de los efectos del mercado, ¿no? O sea, tratan de descomodificar el trabajo en cierta medida. El problema es que estas tendencias no no podían revertir ni el lugar de la tierra ni el lugar del trabajo a sus funciones tradicionales. Entonces, aunque hubiese este contramovimiento, no volvíamos a las formas de organización tradicional que había tenido la sociedad. Entonces, en este sentido, la vida rural nunca se restableció como era antes, en ese sentido. La reorganización del comercio a larga distancia y los mercados mundiales bajo la lógica autorreguladora de los precios de mercado suponían una completa reorganización de la vida social local y de sus instituciones, reglas y prácticas. En este contexto, la observación de Jürgen Osterhammel sobre la creciente interdependencia entre ciudades y fronteras a lo largo del siglo XIX parece ser especialmente acertada. El proceso de urbanización intensiva, la expansión espacial y la creciente concentración de la población que experimentaron las ciudades en el siglo XIX se complementó con su inserción en redes cada vez más complejas que las conectaban a mercados y fuentes de abastecimiento distantes. En este sentido, las ciudades se fueron distanciando cada vez más de su entorno rural inmediato para el suministro de alimentos, materias primas y productos básicos. Así, en el siglo XIX, cito, el extremo opuesto de la ciudad no era el campo, el reino de la agricultura, sino la frontera móvil de extracción de recursos. Fin de cita. La migración hacia la frontera, como contracara de la inmigración hacia las ciudades, produjo una creciente demanda por tierras agrícolas en regiones del mundo que hasta entonces aún se basaban en economías de subsistencia y que habían permanecido relativamente aisladas de los mercados nacionales y mundiales. Y fue esta combinación de procesos de crecimiento demográfico, consolidación de mercados mundiales y migración mundial la que en el curso del siglo XIX convirtió la tierra en una valiosa mercancía en todo el mundo. Entonces, cuando uno piensa en la modernización, por ejemplo, y uno piensa en estos procesos de migración del campo a la ciudad, esa es una cara del proceso. La otra cara es la migración hacia la frontera. Y entonces hay que entender este proceso también como un proceso de modernización en cierto sentido, pero una modernización que tiende a ir hacia el campo, ¿no? O sea, y por eso es un proceso que son dos polos de un mismo proceso de articulación de redes ya globales de intercambio, y no es un proceso simplemente a escala nacional o local, ¿cierto? Entonces eso es lo que es importante entender de esto. Estos elementos hacen que los casos de Valdivia en el sur de Chile y de Filipinas sean particularmente interesantes para mi proyecto. Ambas regiones, a pesar de su distancia y sus historias particulares, comparten algunas características comunes. Ambas estaban nominalmente integradas al Imperio Español, pero la presencia del imperio era limitada. Ambas estaban escasamente habitadas y estaban ocupadas en su mayor parte por diferentes grupos étnicos que tenían contactos de diferente intensidad con las autoridades españolas. En el curso del siglo XIX, ambas regiones sufrieron transformaciones radicales caracterizadas por la inmigración, por la transición hacia formas de agricultura capitalistas y por su integración en redes de comercio internacional. La tierra unió estos elementos y por lo tanto se convirtió en una mercancía central en ambas regiones. La historiografía que se ha ocupado de la frontera ha situado frecuentemente a la tierra en el centro de sus investigaciones, haciendo hincapié en su función económica o en el papel del control territorial en el proceso más amplio de construcción del Estado. O sea, en general cuando se mira la frontera es un proceso o económico o de expansión estatal.
Entonces la pregunta es, ¿por qué hace sentido hablar de derecho? O sea, ¿hay derecho en este proceso o no? Esa es la pregunta. La manera como se conciben los derechos territoriales que regían en América durante la colonia están estrechamente relacionados con cómo el historiador caracteriza tanto el origen del derecho como el origen de los derechos sobre la tierra. Y esta parte, en el fondo, lo que quiero hacer es tratar de hacer hincapié en cómo nosotros, los historiadores, imaginamos el derecho y cuál es el concepto de derecho que usamos para investigar, va a determinar cómo miramos los procesos históricos que estamos describiendo. Entonces, la cuestión que estoy tratando de apuntar es que no es un proceso empírico lo importante de observar, sino que es un proceso conceptual, de cómo nosotros pensamos las unidades de investigación y cómo eso determina eventualmente las historias que escribimos. Entonces, por eso hago hincapié en esta otra forma de concebir el derecho. Los historiadores del llamado derecho indiano, por ejemplo, insistieron en la existencia de un Estado monárquico, en la importancia de la distinción entre derecho público y derecho privado atribuida al derecho romano, y en la idea de que los títulos legítimos a la tierra derivaban de la sanción estatal, contribuyendo así una imagen, tanto del derecho como del poder político, que se asemeja a aquella del siglo XIX. Ahora, mi argumento es que esto es anacrónico, no se puede usar esto para estudiar el periodo anterior al siglo XIX. Estos supuestos sobre el derecho europeo que llega a América han sido críticamente reconstruidos por la historia del derecho desde fines de la década del siglo, desde la década de 1970. Tanto la idea de la existencia de un Estado absolutista en la península ibérica antes del siglo XVIII, como la idea del modelo colonial del imperio como una representación adecuada de la expansión ibérica hacia Asia, África y América, han sido sistemáticamente cuestionadas. Del mismo modo, Antonio Manuel España ha hablado de la distinción entre derecho público y derecho privado como un anacronismo frecuente, aplicado tanto al derecho romano como al jus comune europeo. O sea, no eran derecho romano y no existía esta distinción. En estos sistemas normativos, la voz público se usaba de forma tópica y el derecho público no constituyó un sistema dogmático sino hasta fines del siglo XVII. Dentro de esta historiografía, sin embargo, la pregunta por cómo se constituyeron los derechos de propiedad ha recibido menos atención detallada. El propósito de esta parte de mi presentación es presentar lo que la historia del derecho dice sobre los fundamentos del orden normativo de la temprana modernidad, para repensar la situación jurídica de la tierra una vez que se han removido los anacronismos del Estado, por un lado, y la distinción entre derecho público y derecho privado por el otro. Quizá el mejor punto de partida sea abordar el carácter de las 7 partidas, el texto jurídico más importante en la América española. Entonces, la idea es que las 7 partidas han sido revisadas, lo que significan, ¿no? José María Otzcapdegui, por ejemplo, las ve como una encarnación del derecho romano en el derecho español. En una visión tanto más matizada, Mario Góngora entiende que las 7 partidas combinaron la tradición del derecho consuetudinario de la Edad Media con la teología neo-aristotélica y las inspiraciones del derecho romano en el jus comune y en el derecho canónico. Más recientemente, Wim de Kock ha descrito las 7 partidas como una versión nacionalizada de jus comune, mientras que Paolo Grossi la ha caracterizado, tal vez con mayor precisión, como un texto del jus comune puro, traducido a la lengua nacional. Entonces se pasó de una visión de que las 7 partidas eran el derecho romano hecho derecho español a que las 7 partidas son jus comune pasado a la lengua nacional. Ahora voy a explicar lo que es el jus comune. Aunque fueron compuestas en el siglo XIII, la influencia de las partidas creció en España hacia fines del siglo XIV y se convirtió en el texto doctrinal más prominente en la América española en el curso del siglo XVI. Las 7 partidas no solo tuvieron influencia en la praxis jurídica de la América española, sino también en los territorios del Imperio portugués, debido a su recepción en las ordenaciones alfonsinas de 1446. Ahora, proporcionar una caracterización precisa de lo que es el jus comune no es una tarea sencilla. Se trata de un corpus normativo complejo que abarca casi 6 siglos, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. En una visión del mundo en la que el derecho se identificaba con un orden trascendental de creación divina, y así era el derecho del antiguo régimen,
el derecho humano estaba subordinado a la autoridad divina de la equitas y la justicia, que son dos categorías fundamentales del derecho de esa época. Y como tal, la elaboración de leyes siempre han entendido como un proceso de revelar o declarar, pero no de crear el derecho. Entonces el legislador nunca crea derecho, sino que simplemente muestra lo que ya está ahí en la creación divina. Esto significaba que junto con la indisponibilidad del derecho divino y natural, que son órdenes que no se pueden modificar por voluntad humana, las leyes podían originarse desde múltiples órdenes jurisdiccionales, incluyendo gremios profesionales, consejos municipales, reyes, comunidades y magistrados y juristas. De este modo se aplicaron diferentes reglas de manera variable en los mismos territorios y sobre las mismas poblaciones, creando un complejo conjunto de órdenes jurídicos superpuestos que no estaban organizados jerárquicamente y que por lo tanto permitían diversas soluciones jurídicas simultáneas a diferentes tipos de circunstancias. Entonces no hay una regla que se aplique y que después eso se pueda derivar en una norma, ¿cierto? Sino que hay una multiplicidad de normas que tienen que, digamos, invocarse en diferentes tipos de soluciones jurídicas que se están aplicando. El ius comune, por lo tanto, fue la manera en que los juristas, a lo largo de la temprana modernidad, trataron de organizar estas normas, las adaptaron a circunstancias cambiantes y proporcionaron reflexiones sobre la forma en que diversas fuentes del derecho interactuaban en torno a casos particulares. La capacidad de transformar el orden divino y natural en derecho era el fundamento del poder político del antiguo régimen. Las relaciones de poder se enmarcaban dentro del concepto de jurisdicción, entendido como la manifestación primaria del poder político, y daba a sus titulares el poder de declarar la ley y establecer la equidad. Esto vinculaba el ejercicio legítimo del poder a la noción teológica de justicia. Entonces, una categoría no del derecho, sino de la teología. Subordinando así el poder político al orden normativo original, divino, y convirtiendo cada acto de autoridad en una expresión de este orden. Esta forma de concebir el poder político era coherente con una estructura corporativa de la sociedad en la que diferentes titulares de jurisdicción operaban simultáneamente y ejercían diferentes magnitudes de poder sobre territorios o grupos de personas que podían coincidir parcial o totalmente. Se consideraba que el titular de la jurisdicción, como jefe del cuerpo social, ejercía la aptitud de autogobierno inherente a toda comunidad humana. Paolo Grossi ha argumentado que en este sentido el derecho no era un monopolio del poder político, sino, cito, la voz de la sociedad, la voz de los innumerables grupos sociales, cada uno de los cuales representa un ordenamiento jurídico distinto. Fin de cita. Y en la medida en que la legitimidad del ejercicio del poder jurisdiccional en el seno de cada corporación surgía desde dentro de sí misma, se consideró que cada esfera de jurisdicción tenía un origen autónomo. Entonces, no es que el rey le otorgue la capacidad de jurisdicción, la jurisdicción ya está, y cada uno de estos cuerpos puede ejercerla y producir derecho. Entonces se genera derecho desde arriba y desde abajo, por así decirlo. El origen del poder real, a través del principio de translatio imperi, que dio supremacía al príncipe como fuente de todas las jurisdicciones, estaba ligado a esta imagen corporativa y por lo tanto presuponía las limitaciones del poder. Esta concepción jurisdiccional del poder político, por tanto, limitó el poder del monarca desde arriba y desde abajo. Entonces, actúa como una constitución, ¿cierto? El monarca no podía disponer del derecho a su voluntad, solo pudiendo actuar para sostener el orden natural a través de la justicia o perfeccionarlo por medio de la gracia. La gracia es un tema que es bastante complejo, no voy a entrar en eso ahora, pero si alguien quiere preguntar, podemos discutirlo. Pero el poder de la corona estaba limitado al mismo tiempo por la estructura jurisdiccional de gobierno, que aunque organizada a través de relaciones de superposición y subordinación, impedía una integración unitaria y jerárquica del poder político. Entonces no funciona como un Estado, funciona como otra cosa, ¿ya? Esta premisa ha dado forma a la crítica historiográfica al uso del concepto de Estado para describir el poder político durante la temprana modernidad, fundamentalmente porque la creciente importancia del poder monárquico después del siglo XV
en lugar de expandir las funciones ejecutivas del príncipe, produjo una especialización progresiva en el ejercicio de la jurisdicción, por lo que la expansión de las monarquías a partir del siglo XVI se dio más bien a través del desarrollo de un doble orden jurisdiccional, el del rey y sus jueces administradores, ¿cierto? Las audiencias y otros tipos de magistrados y oficios, y el de la estructura social corporativa tradicional. Y ahí están los cabildos, las provincias, las ciudades, los pueblos indígenas, etc. Como se puede ver en la discusión hasta ahora, el supuesto de la existencia de un Estado y de una distinción entre derecho público y derecho privado, sobre el que se han basado las descripciones de las relaciones con la tierra en la América española, ha sido mucho más un reflejo del discurso historiográfico del derecho indiano que un reflejo de los elementos de la vida institucional en América. Entonces ha sido más una cuestión de los historiadores que una cuestión de cómo las personas en la época entendían que funcionaba la institucionalidad. Como ha argumentado Alejandro Agüero, en las glosas de 1555 de Gregorio López a las 7 partidas, la autonomía normativa de las jurisdicciones locales se sostuvo junto al poder del rey o emperador para hacer leyes generales para el reino. Incluso en las ediciones del siglo XIX de las partidas persistieron los principios jurisdiccionales que permitían conciliar, cito, el poder legislativo de los príncipes y el poder natural de autorregulación asignado a cada comunidad humana. Fin de cita. Los poderes de regulación locales, como los estatutos, las costumbres, los privilegios, escritos o no, no estaban subordinados, sino que se situaban junto a las leyes generales promulgadas por el poder real, de acuerdo con el principio de que todos se trataban de actos jurisdiccionales que en última instancia derivaban de la misma substancia de la equitas. Entonces lo que hace esta imagen, ¿cierto?, de un derecho de origen es que todas las normas tienen el mismo peso, no hay una jerarquía de normas que estén verticalmente integradas, sino que todas las normas derivando de la misma sustancia son igualmente válidas, ¿ya? Asimismo, dentro de la cultura jurisdiccional del ius comune, las reglas no funcionaban como rígidas normas abstractas. Esto estaba relacionado con la equitas, dado que las funciones de la justicia y la legislación estaban ligadas a su correspondencia con el orden natural de cosas. Dentro de esta concepción del derecho, los estados de cosas existentes tenían en sí mismos fuerza normativa. La tarea de legislar, pues, era revelar las reglas que ya existían en la vida social y natural. La importancia de la facticidad de las cosas como son, la fuerza conservadora del status quo, vinculó la función de legislar a la de interpretar. Y acá esto es importante, o sea, como todas las reglas derivan de la creación, las cosas como son, ¿cierto? O sea, cómo funciona la sociedad y cómo funciona la naturaleza, eso es lo que da las reglas, y por eso esto tiende a ser más fáctico y tiende a ser más conservador, porque en el fondo trata de conservar más que cambiar situaciones, estados de cosas, ¿no? En este sentido, las leyes no podían ser aplicadas a situaciones determinadas. Más bien, los diversos ordenamientos jurídicos y la multiplicidad de normas que se habían acumulado a lo largo de los siglos para informar la cultura jurídica del ius comune tenían que ser movilizados y adaptados por el intérprete del derecho a las circunstancias particulares de cada caso en cuestión. Y acá también una cuestión importante es que no hay normas para derogación de normas. Entonces, las normas se acumulan simplemente. Y entonces, si hay una norma que se promulga después de que existen otras, no deroga la anterior. Entonces, lo que ocurre es que se van acumulando normas que pueden ser en esencia contradictorias, ¿no? Por último, estas reflexiones sobre el derecho en el antiguo régimen y su influencia en el proceso de la expansión ibérica en América tiene consecuencias metodológicas. Dada la importancia de la especificidad local en el funcionamiento de las normas dentro de la tradición del ius comune, hablar de leyes e instituciones que regían para toda América debe hacerse con cierto cuidado. Aunque la doctrina se encontraba en un proceso de constante adaptación para responder a los cambios en la praxis, o sea, había siempre un proceso de creación normativa, se debe afirmar que ninguna norma específica tuvo vigencia general en todo el territorio hispanoamericano. Ahora, si hay una regla, es esa.
Una consecuencia de esta situación fue la existencia simultánea de normas contradictorias, dándose la posibilidad de que normas creadas para circunstancias específicas pudieran dejarse sin efecto por la invocación de reglas más antiguas, debido a que todas las normas surgían de la misma última instancia de la equitas. Esto, por supuesto, vinculaba el funcionamiento del derecho a los espacios locales, pudiendo variar de una ciudad o provincia a otra, y no estaba necesariamente ligado a los tiempos de la innovación doctrinal. Entonces esto es importante porque en el fondo, como hay que mirar el derecho en esta época, no es cronológicamente, sino espacialmente, ¿cierto? Entonces hay que mirar los espacios y no si hay una norma que se creó en un cierto momento y esperar que esa se va a aplicar en un determinado contexto. Entonces eso es como el giro metodológico, o sea, no mirar la cronología de creación normativa, sino mirar los espacios y cómo funciona el derecho en diferentes espacios, porque ahí va a estar en el fondo el reflejo del derecho. La flexibilidad de este tipo de ordenamiento jurídico exige, por tanto, la sensibilidad del historiador para poder aprender de los textos doctrinales, o sea, tenemos que saber doctrina, pero también tenemos que abstenernos de considerarlos como normas que debían ser aplicadas en lo sucesivo. Entonces, esta idea de que las reglas se respetan pero no se cumplen, ¿cierto? No tiene ningún sentido en este sentido, porque no hay reglas que puedan ejercer ese tipo de función. Al estudiar una cultura jurídica ligada a las circunstancias locales, al factualismo y a la casuística, el historiador tiene que actuar en consecuencia, aprendiendo inductivamente de un caso a otro y respetando las particularidades locales en el funcionamiento jurisdiccional del derecho. Hay una tabla acá que podemos también verla en detalle en la discusión. Ahora, en esta parte de mi presentación me quiero concentrar en un análisis de venta de tierras indígenas que tuvieron lugar en las inmediaciones de Valdivia entre 1790 y 1850. Tradicionalmente, y en especial cuando se trata de relaciones entre poblaciones europeas e indígenas, la historiografía sobre el siglo XIX tiende a observar continuidades. La historia de la desposesión de tierras indígenas se presenta como uno de continuidad del régimen jurídico desde el periodo colonial hacia el republicano. Y esto es cierto en alguna medida porque es evidente que hay un proceso continuo de desplazamiento de la tierra de manos de pueblos indígenas a manos de poblaciones no indígenas. Pero la forma en que esto ocurre, los mecanismos concretos que intervienen y hasta qué punto esto representa la realización de los objetivos políticos del Estado para el territorio es menos sencillo de establecer. El análisis que propongo en esta fase de investigación se centra estrictamente en el funcionamiento del derecho. Destaca las continuidades en al menos dos descripciones más o menos aceptadas para el periodo comprendido entre 1790 y 1850. La primera es la idea de que las ventas de tierra indígena siempre fueron transacciones comerciales reguladas por derecho privado. Mientras que los índices de los volúmenes notariales en el archivo construyen esta continuidad, al etiquetar indistintamente estas ventas como compra-venta, la investigación histórica ha reproducido hasta cierto punto esta idea al tratar las ventas de tierra como simples transacciones contractuales, liberales y orientadas al mercado, sin diferenciar entre el periodo colonial y el republicano. Entonces se ha visto siempre como si la tierra hubiese operado bajo los mismos esquemas de derecho privado, ¿cierto? En el periodo colonial y en el republicano. La segunda caracterización frecuente se refiere a la que indica la continuidad que tuvo el marco normativo de las 7 partidas y el jus comune hasta la promulgación del Código Civil en 1855. Si se sigue un enfoque estrictamente legalista, la transferencia de la propiedad de la tierra en el Chile republicano continuó con la doctrina española, ¿cierto? O sea, a pesar de la independencia, y privilegió los mecanismos de transmisión tradicionales por sobre los consensuales. Entonces, aquí hay dos continuidades que se construyen. Como si no hubiese habido variaciones en la tenencia y en los regímenes de propiedad de la tierra, digamos, tanto en que siempre fue derecho privado y tanto en que se conservó, ¿cierto?, las 7 partidas de jus comune como el marco normativo de este proceso. Ahora, mi discusión sobre ventas de tierra en el periodo colonial y republicano consiste de dos argumentos centrales, ¿cierto?, que son contrarios a estos argumentos. En primer lugar, para que la tierra fuera entendida como mercancía, fue necesario que el derecho monopolizara la definición de lo que se consideraba una transmisión de dominio válida. Este cambio lo podemos observar recién a la década de 1830, en relación con las tierras indígenas,
cuando se eliminaron el conocimiento local de la comunidad y las relaciones de autoridad de las ventas de tierra. En segundo lugar, si bien la tradición continuó siendo la doctrina predominante para entender las transferencias de dominio, a partir de 1840, mecanismos consensuales de transferencia comenzaron a adquirir una importancia creciente en las ventas de tierra en el territorio de Valdivia. Y acá es importante enfatizar que en el territorio de Valdivia, yo no sé si esto se generalizó en el resto de Chile, pero en Valdivia fue el caso. Esta forma de transferencia se generalizó con el aumento de la demanda por tierras a través de la presión demográfica creada por la inmigración y la planificación estatal, y fue reconocida por fallos de los tribunales en la década de 1850 como un mecanismo válido para transferir el dominio. Entonces lo que pasó fue básicamente que se hicieron compras de venta de tierra por mecanismos consensuales, que no era la ley vigente, y esto se ratificó por medio de litigios. Entonces la Corte Suprema dijo, esto es válido como mecanismo. Entonces autorizó que eso fuera una transferencia de dominio válida sin que tuviera que pasar por el notario. Estas transformaciones no son fáciles de observar desde otros puntos de vista, leyes, decretos, planificación estatal, y no son fáciles de explicar si la experiencia jurídica no se toma en serio, y en cambio es vista como un mero reflejo de intereses económicos o políticos. Y aquí también es lo que yo trato de enfatizar siempre. Cuando tratamos de observar derecho, claro que intervienen mecanismos políticos y económicos, pero siempre hay cosas del derecho también que están interviniendo y es importante saberlas y enfatizarlas porque mejora nuestro análisis. Entre 1790 y 1830, el proceso de compra y venta de un pedazo de tierra indígena requería numerosas interacciones y agrupaba diversas instituciones más allá de las estrictamente económicas y jurídicas. Las relaciones de autoridad, por ejemplo, fueron elementos fundamentales en este proceso. Los compradores tenían que enviar una súplica por escrito al gobernador pidiendo su autorización para verificar la compra y dar posesión de la tierra. En este momento, el gobernador tenía la oportunidad de condicionar las ventas, ya sea exigiendo que el comprador residiera en el lugar, o autorizando la venta con la condición de que se mantuvieran suficientes tierras en posesión de los vendedores indígenas. Durante el proceso de verificación, se determinaban los prerequisitos de la tradición. No era solo necesario, por ejemplo, determinar el consentimiento del vendedor indígena, sino que encontrándose en relaciones de dependencia, también era necesario el consentimiento del jefe del linaje, el cacique principal en las fuentes españolas. Además la comunidad era importante en las ventas de tierra, convirtiéndose en la principal fuente para probar la identidad y la titularidad de las parcelas en venta. Los dueños y las dimensiones de los terrenos solo podían ser determinados recurriendo a la historia del espacio que residía en el conocimiento social y la memoria de la comunidad. Y esto es importante, entonces, para determinar quién eran los dueños, cuáles eran los límites del terreno y otra serie de requisitos, era necesario ir al lugar y preguntar. No estaba en algún archivo ni nada así. De este modo, la tradición implicaba una alta carga social y política que trascendía la mera voluntad de los partidos de la venta. Por eso no eran simplemente derecho privado. Si la tradición entre 1790 y 1830 consistía de un acto físico ligado a la verificación de los hechos de la venta, después de 1830, las ventas de tierras indígenas quedaron atadas a las escrituras de compra-venta. En pocas palabras, la tradición ya no requería de un acto físico. La responsabilidad por la identidad del instrumento se desplazó desde el agente encargado de su creación al vendedor, y se presumía que los prerequisitos legales, antes radicados en la memoria de la comunidad, eran verdaderos en virtud de la escritura de compra-venta. Entonces hay cuestiones procedimentales que van cambiando. Esto básicamente eliminó los mecanismos sociales y políticos de control sobre el territorio, reduciendo las ventas de tierras a una interacción entre vendedores, compradores y notarios. Los mecanismos sociales y políticos de las ventas de tierras tenían la función de garantizar la paz de los espacios locales, de cierta forma para administrar los cambios en las relaciones sociales locales producidos por las ventas antes de que se completara la transmisión de dominio.
Los cambios que se evidencian en los procedimientos de la compraventa tuvo, por lo tanto, efectos socialmente perturbadores al permitir que los reclamos a cualquier venta solo pudieran ser introducidos después de completada la venta a través de litigios. Entonces se cambia el proceso de que se puede reclamar de la venta antes de que se complete, después de 1830, solo se puede hacer después en litigio, en tribunales. Estamos hablando de zonas rurales, ¿cierto? Entonces, antes sí se hacía en el campo, mientras se hacía la transmisión del dominio, ahora no. Ahora tenía que hacerse en Valdivia, en el tribunal. Ahora, esto por supuesto trasladó las referencias temporales y espaciales de la vida cotidiana en el lugar a los espacios y tiempos del proceso judicial, ¿cierto? En juicios que podían demorar años en resolverse y en tribunales, ¿cierto?, después de apelaciones, ubicados a más de 800 kilómetros de distancia. Esto aumentó, por ejemplo, el uso de los poderes notariales. Entonces, después hay un momento en que todos los indígenas están haciendo poderes de notario para que alguien litigue por ello en Valparaíso o en Santiago. Por último, la separación de las formas de vida locales de la definición de las relaciones de propiedad se aceleró mediante el uso de contratos simples para la compra y venta de tierras. Y acá hay un ejemplo que está ahí en la... A diferencia de las escrituras de compra-venta, estos contratos eran documentos altamente informales que no indicaban los lugares ni los límites precisos, no estaban firmados por testigos fidedignos y carecían de la mayoría de las formalidades de las escrituras de compra-venta, como el sello oficial, el costo y el año del papel y las cláusulas formales proporcionadas por el notario, que son las que se ven en ese documento, por ejemplo. Entonces ahí ustedes ven los sellos, ven el papel sellado, etcétera, hay una serie de cosas. Esto es una servilleta, ¿cierto?, donde se hace el contrato. Mientras que los cambios procedimentales tuvieron un efecto sobre las relaciones sociales locales, la paulatina introducción de contratos dificultó el control del territorio por el Estado. Entonces acá el gran perjudicado por este tipo de mecanismos no fueron los indígenas, fue el Estado y la pérdida de tierras públicas. A medida que el Estado chileno comenzó a planificar la colonización de tierras públicas en la provincia de Valdivia, el agente estatal encargado de tomar posesión de las tierras consideradas públicas, Vicente Pérez Rosales, encontró que el Estado tenía, cito, sino muy pocas propiedades. Fin de cita. Debido a la cantidad de individuos que reclamaban propiedad privada a través de títulos, cito de nuevo, perversos y monstruosamente informales. Fin de cita. Los juicios que siguieron para aclarar la validez de estas compras se decidieron en última instancia en contra del Estado, dando reconocimiento así a los contratos simples como instrumentos legítimos para la transferencia de dominio. Este uso de mecanismos consensuales duró hasta que el Código Civil reintrodujo la tradición a través del registro ante el conservador de bienes raíces. Y esto da para mayor investigación. Yo no he mirado en detalle cómo siguió esto después del Código Civil, pero es algo que se podría investigar. Esta breve revisión de los cambios producidos en las ventas de tierras en el territorio de Valdivia nos permite formular algunas conclusiones preliminares. El régimen de venta de tierras entre 1790 y 1830 ciertamente corresponde con la caracterización del derecho del antiguo régimen, donde las condiciones y contextos locales determinaron la forma en que se administraba el derecho y cómo se llegaba a ciertas decisiones. Las prácticas consuetudinarias, las relaciones comunitarias y de autoridad local y el marco normativo del jus comune fueron fundamentales para la aplicación del derecho en este espacio histórico. Así, más que una transacción puramente comercial, el marco normativo e institucional que estructuraba la venta de tierras indígenas en las inmediaciones de Valdivia sugiere que más allá de su función económica, las transferencias de tierra eran fundamentalmente actos de gobierno. Los casos también revelan una falta fundamental de diferenciación entre las funciones económicas, políticas, jurídicas y comunitarias de la tierra. Está todo junto. La atribución de hechos relevantes para la validez legal de la tradición todavía está gestionada exclusivamente por instituciones, no está gestionada por instituciones jurídicas, lo que hace que los hechos legalmente relevantes, o sea, es decir, quién es dueño, cuáles son los límites del terreno, quiénes son los titulares, etc., hace que los hechos legalmente relevantes fueran análogos al conocimiento compartido de quienes vivieran en el lugar. Entonces no hay una distancia entre cómo la sociedad percibe el derecho y cómo el derecho percibe el derecho, ¿no? Entonces hay una cierta correspondencia aún.
Las transformaciones observadas después de 1830, sin embargo, son un poco más difíciles de interpretar. Los cambios observados en la forma en que se llevaron a cabo las transferencias de tierra después de 1830 indican que se produce una abstracción que separa las normas que regularon la tierra de las condiciones específicas del lugar. Entonces después podemos mirar los documentos en detalle y les muestro cómo ocurre eso. Particularmente importante, por ejemplo, es la reducción de las intervenciones que se aceptan como válidas para definir las transferencias de dominio de la tierra, como se observa en la exclusión de las relaciones de autoridad. O sea, ya los caciques no son importantes. De la comunidad local, o sea, ya los vecinos no son importantes. Y del Estado, ¿cierto? Entonces ya el gobernador o el capitán del fuerte no son importantes para la transferencia. Esta monopolización del derecho, reflejado, ¿cierto?, en que queda todo en la escritura de compraventa, de aquello que se considera una transferencia de dominio válida, es uno de los elementos que facilitan entender la tierra como una mercancía, porque ahora basta el papel. Ya no necesitamos ninguna de estas relaciones sociales que están por fuera del papel. Dado que las condiciones locales de la comunidad ya no intervienen en la definición del espacio. Sin embargo, las razones de estos cambios y los razonamientos que usan los jueces para decidir en favor de los compradores aún requieren de mayor investigación. Ahora concluyo. Enfatizar el rol del derecho en el sentido que aquí lo expongo no significa decir que los procedimientos y los resultados de este proceso fueran necesariamente justos. Entonces aquí también hay que desvincular esta idea de que decir que si fue legal es justo, ¿cierto? O sea, lo que puede producir es que son tremendamente injustos los resultados. Más bien, lo que nos obliga es a observar críticamente cómo la aplicación indiferenciada de los ideales de igualdad y libertad en contextos donde estos no tenían un sustento material ni institucional puede producir resultados altamente desiguales. Mi investigación apunta precisamente a mostrar cómo las normas a lo largo del periodo de estudio fueron cambiando y los mecanismos de regulación de la tierra fueron separados de los elementos políticos y sociales tradicionales de la regulación del espacio. Entonces, con eso, invocando de nuevo a Polanyi, ¿cierto? Este es el proceso de la comodificación de la tierra, que se saca de la sociedad y se pone en otras lógicas. La reconstrucción inductiva de normas que regulaban la transferencia de la tierra ha permitido observar estos cambios, que aunque operaban y transformaban la vida cotidiana, no se encuentran ni en el cuerpo de leyes ni en las narrativas historiográficas. Estudiar el derecho de esta manera abre la posibilidad de reconstruir la presencia ubicua del derecho, que está en todas partes, desde la experiencia cotidiana de los actores y su relación con el contexto normativo más amplio. En última instancia, mi investigación apunta precisamente a indicar cómo la vulneración de los derechos de las poblaciones indígenas y de otros habitantes del territorio estudiado no son necesariamente producto de la instrumentalización del derecho, de abusos, sino que son el resultado de la operación sucesiva, recurrente y acumulativa de la lógica del derecho privado en el sur de Chile. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel, por tu interesante exposición. Realmente se nota un trabajo bien profundo, muy actualizado también, pero que va también a los grandes temas y a los autores clásicos que uno conoce y que le vuelve a dar una segunda, una tercera lectura, ¿no? Yo tengo aquí algunas preguntas, no sé si alguien antes quisiera intervenir. Está ahí, lo veo a Carlos Salinas, profesor también de Historia del Derecho, lo saludo acá, don Carlos. No sé si alguien tiene una pregunta, a mí me han llegado otras acá, no sé si alguien quisiera intervenir antes, o no sé, usted, don Carlos, quisiera alguna alusión antes de... ¿Pasa ahí? Ahí está. Si no, yo parto, Manuel, para preguntarte sobre la periodificación. En realidad tiende a complicarnos un poco nosotros cuando hacemos historia, o lo que en un momento tú mencionabas de hacer historias locales, obviamente la historia de derecho nacional, historia de derecho global, historia de derecho tal vez regional, etcétera. Todo apareciera que las temporalidades son distintas, pareciera que
no calzan muchas cosas, de que se derrumban muchos mitos cuando uno va un poco al detalle, por ejemplo, en estos contratos de compra-venta o en estos acuerdos que tú mencionabas. Eh, y la pregunta en general que tengo yo es, no, al hacer tanta historia local, al hacer este llamado que tiene la historia global, al hacer siempre esta historia de un espacio que, por ejemplo, puede ser fronterizo, no pierde el historiador también el fin, que es dar grandes explicaciones también. ¿No crees que es un poco demasiado a veces particularista, el sentido de, claro, yo voy a explicar el derecho cómo se vivió acá en este espacio fronterizo en el sur de Chile o en Filipinas, etcétera? Pero ¿no será también que el historiador debe en algún momento, y tal vez es el error que ahora nosotros vemos, que se pudo, digamos, repetir en historiografías anteriores, de que es, cuando uno lee manuales más antiguos, hay grandes explicaciones, y eso normalmente lleva a abstraer muchas cosas, ¿no? Lleva a saltarse todas esas particularidades. ¿No crees tú también, y cómo lo podrías hacer, digamos, de aquí en más, en los proyectos de investigación, cómo también los historiadores pueden hablar desde lo general, digamos, ¿no? Para abarcar también temas que son eh, tal vez de una parte más didáctica, más pedagógica, mucho más fácil de llegar, y que ir espacio, particularidad por particularidad, etcétera, etcétera? ¿Cómo afrontarías tú ese problema? Mira, yo creo que la pregunta construye una dicotomía falsa, ¿cierto? Porque en el fondo, si la aspiración es construir relatos generales, mi aspiración como historiador es construir relatos que son verificables en cierto sentido, ¿no? Lo otro es mitología, diría yo. Así, la imagen de un Estado que existe en el siglo XVI y XVII, eso es mito, no existe eso. Ahora, si queremos sostener esa imagen, es otra cuestión, ¿cierto? Entonces, lo que sí sirve, ¿cierto?, es redefinir estos espacios. Entonces, por un lado, ¿por qué hago referencia a Polanyi? ¿Por qué hago referencia a estas transformaciones, ¿cierto?, de cómo la urbanización y la construcción de fronteras están articuladas? Porque esas son cosas que están pasando en todo el mundo. Eh, la comodificación de la tierra es un proceso que es general, que es global, no ocurre en un espacio determinado, no ocurre, ¿cierto? No ocurre en el sur de Chile y no ocurre solo en Filipinas, sino que está ocurriendo en todo el mundo, en Europa, en África, en Asia, en América. Y en ese sentido lo que necesitamos entender es por qué está pasando eso y qué es lo que significa esas transformaciones. Y entonces, por un lado, tenemos algunas respuestas, ¿cierto? Que son estas ideas de la frontera que existen tradicionalmente, que son los estados que expanden, ¿cierto? Se expanden hacia el espacio, ¿no? Y van introduciendo sus instituciones. A mí me gusta poco ese relato, porque yo tampoco creo tanto en esa fuerza del Estado. Yo creo que el Estado es bastante débil también. Entonces, yo creo que hay otros relatos que se pueden hacer así. Por ejemplo, acá el tema de Valdivia, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que el Estado no controla todo. Nos muestra que el Estado y el derecho actúan en oposición uno al otro. Y que para eso en verdad necesitamos entender el derecho. Entonces yo creo que la respuesta sería primero, no creo que solo sean historias locales porque lo que estamos tratando de analizar son procesos que están ocurriendo más o menos simultáneamente en todas partes. La construcción de derecho privado, la construcción de derecho público, la construcción de estados, la construcción de la comodificación de la tierra, la desposesión de las comunidades indígenas está pasando más o menos al mismo tiempo en todas partes. Ahora, tenemos narrativas que se nos ofrecen bastante, digamos, por tradición historiográfica, que son las de la economía y la de la política, que todo esto ocurre por ciertas agencias que están operando en ese sentido. Yo creo que el derecho es otra agencia que actúa y que no entendemos bien cómo actúa, porque tendemos a reducirlo, ¿cierto? Tendemos en compasar el derecho a una función de la economía o a una función del Estado, y que el derecho es un instrumento para operacionalizar esa actividad. Yo creo que el derecho hace otra cosa. Yo creo que el derecho no hace lo mismo que hace el Estado y no hace lo mismo que hace la economía. Y eso tú tienes razón. O sea, yo creo que en este minuto yo no te podría decir cuál es la respuesta, digamos, la narrativa alternativa, pero el esfuerzo, ¿cierto?, de lo que trato de hacer yo y lo que hacemos en el proyecto que tú mencionaste al inicio, ¿cierto?, y de lo que se trabaja acá en el Max Planck, es precisamente tratar de entender una historia global del derecho, entender todas estas transformaciones, desvinculándola de estas narrativas que se han hecho, digamos, comunes desde el siglo XIX, ¿cierto? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en realidad es volver a entender cómo están ocurriendo estos procesos, porque decir, por ejemplo, que son los caciques, que son los... Claro, es importante,
Pero no es importante porque son los caciques, es importante porque lo que está diciendo es que el derecho funciona de esa forma, que el derecho opera de forma con las relaciones sociales y la estructura social de los diferentes lugares donde está funcionando. Y eso es muy importante de saberlo. ¿Por qué? Porque después cuando los historiadores quieren ir a estudiar las cosas, en vez de poner el Estado, ¿cierto? O poner la economía por delante, tienen que mirar esas relaciones sociales. Entonces, lo que ofrece también son perspectivas metodológicas para estudiar otros lugares también, ¿no? Entonces no necesitamos caciques, pero necesitamos algún tipo de estructura comunitaria, necesitamos algún tipo de estructuras normativas, ¿cierto? Y necesitamos ver cómo eso va entroncándose y va construyendo diferentes tipos de normatividades, ¿cierto? Y lo que sale al final no es derecho privado, sino que es un derecho de este tipo de antiguo régimen, si se quiere. Entonces, eso sería como mi forma de encarar ese problema. Pero lo que yo creo que es más importante, digamos, la generalización por el afán de generalizar nos lleva a malas generalizaciones. Entonces, yo creo que eso es el esfuerzo central que yo creo que tendría que tener todo historiador. No sé si hay una cápita de eso. Eh, Esto de derecho al antiguo régimen, seguramente lo has vinculado mucho a a historia de los imperios. Bueno, finalmente eran parte de grandes imperios, el portugués y el hispánico, ¿no? Todo lo que ha escrito Benton, no sé, Tamar Gerson, tiene varios, me parece un par de buenos estudios sobre aquello, entre otros. Eh, pero a lo que voy yo, finalmente es como siempre revalorizar el antiguo régimen, siempre valorizar esas formas de entender el derecho, porque el derecho legislado, el derecho que aparece en el constitucionalismo, etcétera, ¿no? Hay una bonita crítica de Bartolomé Clavero, no me acuerdo ahora, eh, a lo que es la homogenización, la abstracción propia, digamos, del mundo contemporáneo. Siempre estaba vinculado a ese derecho del antiguo régimen, a sus particularidades, a todas estas lógicas, que dialogaba mejor tal vez con el mundo indígena, con el mundo esclavo, etcétera, no sé, en Filipinas, no sé cómo será. Ese es el volver a revivirlo tal vez, su buena herencia, digamos. No, no se trata de rescatarlo, se trata de entender. Por un lado, yo creo que la cuestión es que lo que hace toda esta historiografía que tú mencionas, ¿cierto? Bartolomé Clavero, Antonio Manuel España, ahora más, la generación más nueva, ¿cierto? Carlos Garriga, Alejandro Agüero, podría nombrar varios más, ¿no? Eh, lo que ellos tratan de hacer no es rescatar el antiguo régimen porque fuera valioso. Ujú. Lo que yo entiendo lo que se hace es tratar de provincializar el derecho europeo. O sea, es decir, el derecho europeo no era moderno. No es esta construcción que uno tiene en su imaginario que dice que los europeos tenían derecho privado y conocían el derecho romano y tenían un sistema de derecho sistematizado y que funcionaba, ¿cierto?, de forma más racional que otros derechos. Lo que yo creo que ellos muestran es que el derecho era complejo y que estaba atado a un mundo que se concebía de otra forma como lo concebimos nosotros, que no estaba atado al individuo, estaba atado a las corporaciones, ¿cierto? Y no estaba atado a la constitución y a la construcción legislativa del Estado, ¿cierto? De que el origen del derecho actual estaba atado a Dios y a un orden divino. Y entonces lo que hace eso es que te transforma, ¿cierto?, la forma de mirar el pasado. Y ahora eso es importante porque somos historiadores simplemente, no es porque queramos reconstruir el derecho al antiguo régimen, pero se da, ¿cierto?, siempre una tensión en que estos historiadores de la historia crítica del derecho dialogan muy bien con los historiadores conservadores del derecho, porque los historiadores conservadores del derecho tienen ese afán de rescatar este mundo del antiguo régimen. Yo creo que la historia crítica del derecho en realidad lo que quiere capturar es que el derecho tiene muchas formas de articularse y que muchas de esas formas se han perdido hoy día, y la idea no es rescatarlas, pero es saber y es saber que en el fondo que toda esta sistemática y esta forma que nosotros tenemos hoy día de entender el derecho es muy, muy nueva. Y no parte con el absolutismo, y no parte con el código justiniano, y no parte con esa tradición, sino que es otro tipo de tradición que tiene un raigambre mucho más local. Y lo que hace esto es que potencia, ¿cierto?, la posibilidad de investigar el mundo, ¿cierto? Porque lo que ocurre, ¿cierto?, tú mencionaste bien también, que se articula con la historia de los imperios. Yo creo que lo que hace es que enfoca de nuevo la historia de los imperios.
Entonces la historia del imperio no es derecho indiano, o sea, no es la construcción de un derecho europeo en otros lugares, es la construcción de otros derechos. Y eso se hace porque no hay esta, no hay esta, eh, no hay esta escisión entre un derecho que supuestamente es moderno y un derecho que no tiene eso, sino que están todos articulados en torno a la familia como estructura básica, ¿cierto? Y que tienen nociones tienen comprensiones sobrenaturales sobre el espacio y sobre la vida y sobre cómo está todo regulado, porque los cristianos en esa época creían en Dios y el espacio era dado por Dios, o sea, todas estas cosas, y claro, o sea, no son solo los indígenas que tienen estas imágenes de un espacio natural y de estas imágenes animistas o sobrenaturales, los europeos también tenían esas formas de entender el mundo. Entonces no hay esta asimetría y no hay esta distancia temporal entre lo que está. No es que Europa llegó antes a la modernidad y después lo exportó al mundo, sino que eran premodernos y tenían todas estas formas de articular poder, relaciones de familia, esclavitud, ciertas cosas que eran naturales para estas sociedades y que el siglo XIX ha obligado a replantearse, pero el siglo XIX también, claro, o sea, ocultó muchas otras cosas, ¿no? Entonces ese yo creo que el esfuerzo no es tanto revalorarlo por el hecho de que en el fondo tenemos que volver a ese derecho, sino que en el fondo es revalorarlo para entender mejor nuestro derecho también. Claro. Sí, no, más que revelar, decía, entregaba mejores soluciones, tal vez, la historia de los imperios y que tal vez o nos faltan narrativas que podrían venir de ahí. Claro, o sea, es que sí, o sea, yo creo que yo tiendo a pensar que, claro, o sea, tenía un sistema que es interesante, porque en el fondo es muy abierto a la particularidad, pero al mismo tiempo tampoco eran buenas soluciones, digamos, o sea, ese es un poco el problema que tiene este mundo, ¿no? Porque es un mundo que es de castas, ¿cierto? De jerarquía, de relaciones de dependencia muy fuertes, ¿cierto? Donde los castigos eran también ejemplares, ¿no? ¿Cierto? De poner cabezas en estacas, así, ¿no? Entonces, no es que sea mejores formas, sino que tiene una forma que es mucho más, uno podría decir, mucho más ligada a, a lo evidente, quizá, o sea, como cosas de sentido común también. Entonces también lo que obliga este mundo también es como no pensarlo como estas series de televisión donde hay derechos, ¿cierto? Donde están los jueces, los juries y salen argumentos técnicos y todo lo demás. Acá todo es de sentido común. Yo lo conozco y yo sé tal cosa y yo lo vi. Y así se juzga después, ¿no? Entonces todas estas cosas están entrando y tienen una razón de ser en que así funciona este derecho. Sí, muy, muy, muy interesante volver a replantear todos nuestros bases, tal vez, de historia del derecho, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? Me llegan acá unas preguntas. No sé si no hago la pregunta acá me llega de por qué, tal vez volver a explicar, Manuel, eh, ¿por qué mencionas que el gran perjudicado es el Estado en este cambio de procedimentales? Lo explicaste, tal vez volver a la idea un poco. Normalmente se entiende que el gran perdedor acá es el indígena, el que ha sido engañado digamos, en los contratos, etcétera, con los testigos. Y tiende también ahí a haber tal vez una serie de, digamos, de historiografía pro-indígena que victimice también mucho de toda esta relación y también tal vez ahí hay mucho prejuicio y como tú mencionas, hay que ir un poco más a la fuente y muestra otra cosa. Si por favor vuelves a esa idea, me queda la atención. Sí. Yo eso lo digo no para decir que los indígenas no son los perjudicados. Los indígenas son perjudicados y pierden tierra, y pierden mucha tierra. Este comentario del Estado, ¿cierto?, tiene que ver con esta cuestión específica, que es entre 1840 más o menos y 1850. Y es en este territorio de Valdivia. Entonces eso es, digamos, la acotación que yo hago. Entonces no es para decir que, digamos, después no ocurran procesos de exposición, que sí ocurren, y no es para decir otras cosas. Lo que yo estoy tratando de hacer es mostrar que el Estado y el derecho actúan como lógicas diferentes en este espacio. Entonces lo que ocurre con estos contratos de venta es que lo que empieza a ocurrir es que son alemanes, ¿cierto? Que empiezan a hacer este tipo de documentos que salen en la pantalla, ¿cierto? Que dice, yo, Ignacio Antipán, he vendido a Pascual Mayorga
una cuadra de terreno perteneciente, igualmente entrego una cuadra, y así. Para que así conste, doy esto con los testigos. Ahora, lo que es interesante de este documento es que aparece en el archivo notarial, pero no es un archivo de notario, o sea, no es un documento de notario. Esto es lo que, ¿cierto? Vicente Pérez Rosales dice son documentos monstruosamente informales, ¿cierto? Y esto es, y por suerte quedaron, creo que son 2 los que yo encontré en el archivo, pero no hay más. Pero uno puede imaginarse que fuera del archivo, estos eran papeles que estaban moviéndose y cambiaron de mano varias veces. Y esto lo sabemos por fuera del archivo, ¿cierto? Entonces lo sabemos por otro tipo de historia donde los alemanes empezaron a hacer estas compraventas, y sobre todo un alemán que se llamaba Francisco Kindermann, que compró muchas tierras a indígenas con este tipo de documentos, que eran tierras que se consideraban públicas, ¿cierto? Que eran montes, que eran montañas, que eran cerros, ¿cierto? En general lugares despoblados, ¿cierto? Uno podría discutir si eran tierras indígenas o no, etcétera, pero en el fondo el Estado pensaba que eran tierras públicas. Entonces, cuando llega Vicente Pérez Rosales a reclamar estas tierras, aparecían personas con estos papeles, diciendo no las pueden reclamar como públicas porque yo tengo este papel, que dice que yo la compré o que yo la vendí, etcétera, ¿cierto? Ahora, esto no es un documento formal de compraventa, no es un documento que el Estado haya tenido conocimiento que existían porque no ocurren por notario, o sea, no están archivados, no están en ninguna parte, no están registrados. Y entonces lo que pasó fue que tuvieron que ir a litigio, porque cuando llegaron los barcos con alemanes, todas estas tierras que, donde querían instalarlo estaban siendo disputadas con este tipo de documentos. Entonces, por eso los alemanes terminaron en Yanquihue, eso es toda una historia, ¿cierto? Pero el punto importante es que esto se va a litigio a los tribunales y llega hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema, ¿qué es lo que decide? Decide, estas no son tierras públicas, son tierras de Francisco Kindermann porque él las compró con este tipo de documento. Entonces, claro, los indígenas, ¿cierto?, habrán hecho estos documentos o no, no sabemos. El punto es que cuando se puso un conflicto entre el Estado, ¿cierto?, y un privado con documentos de compraventa, el Estado perdió. Perdió tierras que el Estado mismo consideraba públicas, ¿cierto? Y ahí lo que yo quiero hacer hincapié en este sentido no es tanto si el Estado o los indígenas perdieron tierra, es que el Estado y el derecho operan con lógicas que son diferentes. Y eso es muy importante entender, porque el derecho está haciendo una cosa, aun cuando el Estado quiere hacer otra. Entonces el Estado no puede regular lo que hace el derecho. El derecho a veces le dice al Estado, no, 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 tú no tienes derecho a estas tierras porque aquí hay un documento que puede ser informal, todo lo que tú quieras, pero nosotros lo reconocemos como derecho. Y por tanto hace la transacción que dice, punto. Entonces ahí es donde uno puede ver bien cómo este proceso no es un proceso simplemente de captura de tierras indígenas, sino que es un proceso de privatización de las tierras, donde el Estado también queda excluido del proceso. Entonces el Estado no puede regular este espacio como nosotros imaginamos un Estado que va a un territorio de frontera y determina lo que va a hacer, ¿cierto? Eso es un poco lo que estoy tratando de hacer hincapié en esa parte. Interesante. Esto está en el archivo notarial, no veo bien. Claro, entonces este está en el archivo Valdivia. en el archivo notario, o sea, donde están los notarios, ¿cierto? Que está en Santiago, en este archivo siglo XXI, pero es parte del volumen de archivos notariales de Valdivia. Entonces, claro, yo cuando los vi no sabía lo que eran, pero haciendo las conexiones, ¿cierto? Yendo a las fuentes, leyéndolas, claro, que yo leí, no sé, cientos de estos documentos notariales, de repente este me llamó la atención porque dije, bueno, no se parece a ninguno de los anteriores. Y ahí, claro, fui a otras fuentes y encontré esas citas de Vicente Pérez Rosales, que lo interesante es que él habla de estos documentos y este quedó guardado en el archivo, si no, no sabríamos cómo son también, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta, tal vez una última intervención. El resto creo que ya estamos también en la hora, Manuel, está un poco, de hecho, pasado, así que ha sido muy interesante, creo que da para mucho más, ¿no? Todos los temas y todos los puntos que tocas, tanto en lo que es historiografía propiamente tal, como la temática que has presentado. Así que te doy las gracias, Manuel. No sé si quieres alguna última palabra o algún tipo de... No, bueno, agradecerte el espacio, ¿cierto? Y eso, espero que
que haya por lo menos suscitado irritaciones, que esa es la idea de la investigación, o sea, de romper con los lugares comunes. Yo creo que esa es la función última de todo el trabajo historiográfico, o sea, no repetir lo que se ha dicho, sino que tratar de abrir nuevos caminos de investigación. Así que, bueno, te agradezco y muchos saludos a todos en Chile. Gracias a ti, Manuel, que tengas también un poco tarde ya me imagino en Frankfurt, así que ya te despedimos, también al resto de los participantes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en día. Va a quedar esta grabación ahí en YouTube para los que quieran volver a verla, así que hay varios puntos importantes que destacar. Cerramos entonces el ciclo, le agradezco aquí a los ayudantes, el profesor también Carlos Salinas que nos ha acompañado durante el semestre. Volveremos, como les mencionaba antes, 2021, ojalá de forma presencial. Es mucho más rico el debate, me imagino, siempre ahí en el aula, compartiendo con los colegas. Por mi parte también ha sido una buena experiencia haber traído gente de afuera a exponer acá nuevos temas que nos desafíen también a nosotros con la historia del derecho, que traigan estas nuevas perspectivas. Así que siempre es muy motivante y muy provechoso para profesores, alumnos, investigadores. Te despido entonces, Manuel, al resto también. Nos vemos durante ya el próximo año en una segunda versión de estas conversaciones porteñas de historia del derecho. Saludos a todos.